El comedor de la casa de los Luján en Toledo relucía bajo la luz dorada de una lámpara de cristal. Las copas tintineaban, las risas flotaban en el aire. Y las conversaciones giraban en torno a nuevos coches, viajes a Marbella y negocios prometedores. En medio de aquella ostentación, Clara Molina permanecía sentada en el extremo de la larga mesa de roble, con las manos unidas sobre el regazo. Llevaba un vestido azul marino que había comprado 3 años atrás, en una liquidación del centro comercial, y que ahora le quedaba algo ajustado en la cintura. No decía nada. Sonreía de vez en cuando, por educación, aunque cada palabra de los demás le recordaba que ella no pertenecía a ese mundo. Era profesora de matemáticas en un instituto público de Toledo. Una mujer que medía su vida en pequeños logros, el brillo en los ojos de un alumno cuando comprendía una ecuación, la satisfacción de corregir exámenes mientras escuchaba el canto de los gorriones al amanecer. Pero esa noche, todo aquello parecía no tener valor. Alejandro Luján, su marido, se reclinó en la silla con una copa de vino en la mano. Su tono era jovial, pero sus ojos tenían el brillo cruel que Clara conocía demasiado bien. Sobeys. Madre, dijo en voz alta, para que todos escucharan, algunos hombres tienen la suerte de casarse con mujeres que son verdaderas socias en sus éxitos. Y luego estamos los que tenemos que conformarnos con... Su mirada se deslizó hacia Clara, con una profesora de instituto que gana, ¿qué? ¿30.000 euros al año? Apenas lo suficiente para llenar el depósito del coche. Un murmullo de risas recorrió la mesa. Clara bajó la vista, empujando un guisante con el tenedor. Sentía el calor subirle por el cuello, el rubor de la vergüenza arderle en las mejillas. Su suegra, doña Mercedes Luján, intervino con una sonrisa dulzona, mientras se servía más cazuela. No le falta razón, hijo. Una mujer debe reflejar el éxito de su esposo. Fíjate en Nerea Campos, siempre impecable. Siempre acompañando a su pareja en los eventos. Da gusto verla. El nombre cayó sobre Clara como un golpe. Todos en la mesa sabían quién era Nerea, la joven propietaria de una cadena de salones de belleza en Madrid, de sonrisa perfecta y vestidos de diseñador. Clara sintió un nudo en la garganta. Su esposo ya ni siquiera se molestaba en disimular las comparaciones. Una prima de Alejandro añadió con entusiasmo: vi a Nerea la semana pasada en una gala benéfica. ¡Qué estilo! Y además ayuda a Alejandro en sus reuniones. Eso es ser una verdadera compañera. Las risas continuaron. Clara escuchaba como si estuviera bajo el agua, distante, atrapada entre la humillación y la impotencia. Pensó en sus alumnos, en las clases, en lo mucho que amaba enseñar. Pero allí, en esa mesa, todo eso era invisible. Para ellos solo era una mujer sin brillo. Una sombra que restaba prestigio a su marido. Alejandro se inclinó hacia ella, bajando la voz para que solo ella lo oyera. Me avergüenzas, Clara. No sabes vestirte. No sabes comportarte. Me estás arrastrando hacia abajo. El olor a vino y a perfume caro la mareó. Le temblaron las manos, pero no respondió. No servía de nada. El sonido de las copas chocando se mezcló con las carcajadas, y el ambiente elegante se volvió irrespirable. Cuando doña Mercedes levantó su copa para brindar por el brillante futuro de Alejandro y la familia que siempre lo apoya, Clara simplemente dejó su vaso de agua sobre el mantel. No había nada que celebrar. La cena terminó entre conversaciones sobre inversiones y vacaciones. Nadie notó que Clara se levantó primero, recogiendo su abrigo con movimientos mecánicos. En el coche, el silencio pesaba tanto como las palabras que no se habían dicho. Afuera. Las luces de Toledo se reflejaban en el parabrisas, temblando como las lágrimas que Clara contenía a duras penas. Alejandro conducía con gesto severo, sin mirarla. Ella giró la cabeza hacia la ventana, observando las sombras de los edificios antiguos pasar a toda velocidad. En el reflejo del cristal, apenas se reconoció, una mujer invisible, borrada por la soberbia de los demás. Y mientras el coche se perdía entre las calles empedradas iluminadas por faroles, Clara comprendió que aquella noche marcaría un antes y un después. Algo dentro de ella se había roto en silencio. El silencio dentro del coche era denso, solo roto por el ruido del motor y el roce de los neumáticos sobre el asfalto húmedo.
Las luces de la ciudad se desvanecían mientras Alejandro conducía con el ceño fruncido. Clara miraba por la ventana, las manos cruzadas sobre el regazo, intentando no pensar en la cena recién pasada, en las risas que todavía resonaban en su cabeza. Pero su marido no soportaba el silencio. «Has estado toda la noche callada», murmuró con desprecio. «Ni siquiera fuiste capaz de sonreír. ¿Te cuesta tanto fingir un poco de elegancia? Cada vez que abres la boca. Me dejas en ridículo». Clara no respondió. Había aprendido que discutir solo lo enfurecía más. Pero su falta de reacción lo irritó aún más. «Y no me mires con esa cara de víctima», prosiguió, alzando la voz. «Deberías agradecerme la vida que tienes. ¿O acaso crees que alguien más querría a una mujer como tú?» Mateo, sentado en el asiento trasero, levantó la cabeza del cuaderno donde había estado garabateando. «Papá». «Ya basta», dijo con timidez. «Mamá no ha hecho nada malo». Alejandro giró la cabeza un segundo, lanzándole una mirada cargada de furia. «No te metas, Mateo. Tú deberías preocuparte por dejar de jugar con esos cables y robots. Necesitas aprender a ser un hombre de verdad. El fútbol forma carácter, no esas tonterías electrónicas tuyas». El chico bajó la mirada, mordiéndose el labio. Clara sintió una punzada en el pecho. «Es talentoso, Alejandro», logró decir. «Tiene una mente brillante. Deberías estar orgulloso». Él soltó una carcajada áspera. «¿Orgulloso? ¿De qué? ¿De un niño que se encierra con chatarra en vez de salir a competir? Así solo criarás a otro inútil como tú». Las palabras se clavaron en el corazón de Clara como cuchillos. De pronto, la respiración se le volvió difícil. Notó un calor que le subía por el cuello. Luego un dolor agudo en el pecho que le cortó el aliento. «Alejandro», susurró. «No puedo respirar». Él la miró de reojo, irritado. «Ya empezamos con tus dramas. Siempre enferma cuando las cosas se ponen serias». Pero antes de que pudiera terminar la frase, el cuerpo de Clara se desplomó hacia un lado. Sus ojos se cerraron y su cabeza golpeó suavemente el cristal. «Clara», gritó Mateo desde atrás. «Mamá». Alejandro frenó en seco, el chirrido de los neumáticos llenó la noche. Se bajó corriendo y abrió la puerta del copiloto. «Despierta, Clara». La zarandeó sin obtener respuesta. Las luces de emergencia del coche parpadeaban mientras llamaba a los servicios médicos con manos temblorosas. Minutos después, el sonido de la ambulancia cortó el silencio. Mateo lloraba en silencio, aferrado al brazo de su madre, mientras los paramédicos colocaban una mascarilla de oxígeno sobre su rostro pálido. «Crisis hipertensiva por estrés severo», dijo uno de los médicos al llegar al hospital. «Necesitamos estabilizarla». La trasladaron al interior del Hospital Comarcal de Toledo. Los pasillos olían a desinfectante, las luces fluorescentes se reflejaban en los suelos pulidos. Alejandro caminaba detrás de la camilla, con el rostro pálido, repitiendo mecánicamente que todo estaría bien, aunque en su interior solo pensaba en las reuniones que perdería al día siguiente. El pitido del monitor cardíaco resonaba como un metrónomo. Clara flotaba entre sombras, escuchando fragmentos de voces sin poder distinguirlas. Cuando por fin abrió los ojos, lo primero que vio fue la luz blanca del techo y el ritmo constante del aparato junto a su cama. El aire olía a medicamento y a soledad. En la silla, Alejandro revisaba su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. El doctor entró poco después, un hombre de mediana edad con una mirada serena. «Señora Molina», dijo con voz pausada, «su cuerpo le está enviando una advertencia. Esta crisis ha sido provocada por un nivel extremo de estrés. Si continúa así, la próxima podría no ser tan leve». Clara asintió débilmente, aún mareada. «¿Qué debo hacer?» «Descansar. Pero no hablo de dormir un par de días. Necesita desconectarse de todo, del trabajo, del entorno, de lo que le causa daño. Hay un centro de recuperación en Asturias, en la zona de los Picos de Europa. Tratan casos como el suyo con muy buenos resultados». Alejandro fingió interés, aunque su mirada delataba impaciencia.
¿Y cuánto tiempo tendría que quedarse allí? Preguntó. Unas semanas, quizá un mes. Es fundamental que reduzca el estrés, respondió el médico, anotando algo en la ficha. Cuando se marchó, Alejandro se levantó de golpe. Bueno. Parece que tienes tu excusa perfecta para tomarte unas vacaciones. ¿Eh? Clara lo miró con cansancio. No son vacaciones. Estoy enferma. Él suspiró, teatral. Lo que tú digas. Hablaré con el médico para organizar tu traslado. Te vendrá bien alejarte un tiempo. Ella entendió en ese instante que no lo hacía por preocupación. Lo hacía por conveniencia. Para él, enviarla lejos era liberarse de un peso. Podría verse con Nerea sin tener que inventar pretextos. 2 días después, la trasladaron en una ambulancia hacia el norte. La carretera se estiraba entre montañas cubiertas de niebla. Clara miraba por la ventanilla cómo el paisaje se transformaba. Los olivares quedaban atrás y el verde intenso de Asturias se extendía ante sus ojos cansados. El aire era más fresco, casi húmedo. Al llegar, un edificio blanco entre árboles altos la recibió con una calma inquietante. Un letrero indicaba: Centro de Recuperación La Vega. Una enfermera amable la ayudó a bajar. Aquí estará bien, señora Molina, dijo con una sonrisa. Asturias tiene un modo curioso de curar el alma. Clara apenas pudo responder. Sentía el cuerpo agotado, el corazón dolido y el alma vacía. Cuando la puerta del centro se cerró tras ella, comprendió que estaba entrando en un lugar desconocido, y que, de algún modo, también estaba dejando atrás una vida que ya no le pertenecía. El aire en el centro de recuperación olía a eucalipto y café recién hecho. Cada mañana. Clara se despertaba con el sonido suave de una campana, seguido por la voz tranquila de una instructora que invitaba a los pacientes a comenzar la sesión de yoga. Las habitaciones eran simples: una cama blanca, una ventana amplia, un jarrón con flores silvestres. Todo parecía diseñado para calmar. Aunque a veces aquel silencio resultaba insoportable. Durante los primeros días, Clara participó mecánicamente en las actividades. Iba a las clases de respiración. Comía sin apetito y escuchaba los testimonios de otros pacientes. Una ejecutiva que había perdido la voz por el estrés. Un médico que soñaba con abandonar el hospital donde trabajaba. Una joven artista incapaz de pintar desde hacía meses. Todos hablaban de agotamiento. De sentirse vacíos pese a haberlo tenido todo. Clara los observaba en silencio y se preguntaba en qué momento ella también se había convertido en una de esas almas rotas. Una tarde, la terapeuta del centro, una mujer de cabello gris y voz cálida, se sentó junto a ella en el jardín. No necesita hablar si no quiere, le dijo. Pero cuando esté lista, intente recordar quién era antes de que su vida se redujera a complacer a otros. Clara sonrió con tristeza. ¿Quién había sido antes? Una profesora joven, idealista, que creía que la educación podía cambiar destinos. Recordó los rostros de sus alumnos, las risas en clase cuando resolvían un problema difícil. Las cartas que algunos le habían escrito años después, agradeciéndole su paciencia. En su interior, algo se movió. Había olvidado cuánto la llenaba enseñar. Cuánto amaba guiar a los demás, hasta que Alejandro le hizo sentir que su vocación no valía nada. Esa noche, se quedó despierta más tiempo de lo habitual. Afuera. El viento agitaba las ramas de los pinos y la niebla se deslizaba entre los árboles como un fantasma benigno. El cielo de Asturias era un lienzo gris, cubierto de nubes que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Clara se acercó a la ventana. Su reflejo le devolvió una imagen que casi no reconocía, una mujer con ojeras, pero también con una mirada más firme. Se abrazó a sí misma. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que Alejandro quería, ni en cómo evitar su enojo, ni en lo que los demás esperaban de ella. Pensó solo en Mateo, en su risa, en sus pequeños inventos hechos con cables y cartones. Él necesita a su madre viva, no a un fantasma, se dijo. El murmullo de la lluvia comenzó a golpear los cristales. Clara apoyó la frente en el vidrio frío y susurró apenas audible: «No puedo seguir así». A la mañana siguiente, cuando la enfermera la despertó para su sesión de terapia, Clara pidió una cita con el doctor.
Había tomado una decisión. Días después, mientras el sol apenas asomaba entre la neblina, una furgoneta del centro la llevó de regreso a Toledo. El viaje fue silencioso, pero dentro de ella ya no había solo cansancio, sino también una chispa nueva, la certeza de que no quería volver a vivir la vida de otra persona. Afuera, los montes de Asturias se alejaban lentamente, envueltos en un amanecer color ceniza. Clara los miró hasta que desaparecieron del todo. Cuando Clara regresó a Toledo, el cielo estaba cubierto de nubes bajas y el aire olía a lluvia reciente. Subió lentamente las escaleras hasta el apartamento, con una pequeña maleta en la mano y la ilusión ingenua de volver a casa. Pero al abrir la puerta, el golpe de realidad fue inmediato. El eco de sus pasos resonó en el pasillo vacío. Los cuadros habían desaparecido. La estantería donde guardaba los libros de matemáticas y las fotos familiares ya no estaba. Incluso las cortinas que ella misma había cosido con tela azul habían sido arrancadas. Todo lo que quedaba era el polvo en las paredes y un par de cajas vacías. ¿Mateo? Llamó con la voz temblorosa. El niño apareció desde su habitación, abrazando un cuaderno. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban confusión y miedo. Papá dijo que iba a llevar las cosas al almacén, murmuró. Dijo que cuando volvieras ya estaría todo ordenado. Pero hizo una pausa. Bajando la mirada, vi su coche lleno de cajas y se fue hacia Madrid. Clara sintió un vértigo en el estómago. Caminó hasta la sala y se detuvo frente al espacio donde antes estaba el sofá. Allí, en el suelo, había quedado una huella rectangular más clara, el lugar donde el mueble había reposado durante años. Todo lo demás, los recuerdos, las risas, los cumpleaños, había desaparecido. La puerta se abrió de golpe. Alejandro entró, con su habitual traje caro y un maletín en la mano. «Ah, ya estás aquí», dijo sin mirarla directamente. Perfecto. Así terminamos con esto de una vez. Sacó un sobre del portafolio y lo dejó sobre la mesa vacía. Los papeles del divorcio. Ya están listos. Solo falta tu firma. Clara lo observó en silencio. Había imaginado este momento muchas veces, pero no así, no con esa frialdad. ¿Y todo esto?, preguntó con un hilo de voz. ¿Dónde está mi casa, Alejandro? Él se encogió de hombros. Mi casa, querrás decir. Tú no pusiste ni un euro en esta propiedad. Lo que te corresponde está en la cuenta conjunta. No hagas un drama. Es lo mejor para todos. Mateo dio un paso hacia su madre, buscando su mano. Alejandro lo fulminó con la mirada. Tú, ve a tu cuarto, ordenó. El niño obedeció, pero no sin antes lanzar una última mirada de odio a su padre. Clara abrió el sobre y vio las hojas impresas con lenguaje jurídico. Cada palabra era una puñalada: disolución del matrimonio, reparto de bienes, custodia compartida. Sentía las manos frías, el corazón acelerado, pero también una calma extraña. Ya no quedaba nada que perder. ¿Dónde firmo?, preguntó. Alejandro pareció sorprendido. ¿Así de fácil?, sonrió con ironía. Pensé que llorarías o me suplicarías. No tengo lágrimas para ti, respondió Clara, tomando el bolígrafo. Su firma tembló ligeramente. Pero la línea se cerró firme y nítida. Dejó el papel sobre la mesa, sin mirarlo otra vez. Ahora ya lo tienes todo, Alejandro. Espero que te haga feliz. Él guardó los documentos en silencio, como quien cierra un trato comercial. Luego salió del apartamento sin despedirse. Clara permaneció de pie unos segundos, mirando la puerta cerrada. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración. Después tomó aire, se volvió hacia Mateo y le acarició el cabello. Vamos. Hijo, dijo con suavidad. No mires atrás. Poco después, salieron del edificio con 2 maletas y un par de cajas. La lluvia fina caía sobre Toledo, reflejando las luces anaranjadas de las farolas. Mateo caminaba en silencio junto a su madre, y en los ojos de ambos brillaba el mismo resplandor triste, el de quienes han perdido un hogar, pero conservan la dignidad. El nuevo apartamento era pequeño.
oscuro y con las paredes desconchadas. El olor a humedad se mezclaba con el del café barato que Clara preparaba cada mañana antes de ir al instituto. Mateo dormía en un sofá-cama, y ella ocupaba una habitación diminuta donde apenas cabía la cama y una mesa con sus libros. No era mucho. Pero era lo que podían pagar con el salario que aún recibía como profesora. Cada día salía temprano, caminando entre calles estrechas, con el abrigo cerrado hasta el cuello y los papeles de sus alumnos bajo el brazo. En el instituto, las cosas habían cambiado. El nuevo director, un hombre corpulento y sonriente llamado don Ramiro, se acercó una mañana a su escritorio con un tono que pretendía ser amable. Professora Molina. Necesitamos hablar del grupo de tercero. Algunos padres están preocupados por las notas. Ya sabe, familias influyentes. Clara lo miró sin comprender. Mis calificaciones reflejan el esfuerzo real de los alumnos, nada más. Él sonrió de forma tensa. Sí, claro, pero tal vez podría ser más flexible. Hay contribuciones importantes para el fondo del colegio. Si los resultados mejoran, todos ganamos. Clara entendió al instante. Aquello era un chantaje disfrazado de sugerencia. No voy a vender mis principios, respondió con serenidad. No educo para agradar a los padres, sino para formar personas honestas. El director la observó unos segundos, con una expresión que pasó de la cortesía al desprecio. Como quiera, profesora. Pero recuerde que no todos son imprescindibles aquí. A partir de ese día, los pasillos se volvieron hostiles. Las compañeras con las que solía almorzar comenzaron a evitarla. Los alumnos hablaban en voz baja cuando ella pasaba. Y en la sala de profesores, su nombre se pronunciaba con cautela. Semanas después, recibió una notificación: reducción de horas lectivas por motivos administrativos. En realidad, Era castigo disfrazado. las facturas se acumularon sobre la mesa de la cocina. Con el sueldo reducido, apenas alcanzaba para el alquiler y la comida. Alejandro, al enterarse, no perdió la oportunidad de humillarla de nuevo. Tú te lo buscaste, dijo por teléfono. Si no puedes mantener a Mateo, hablaré con mi abogado. Un tribunal decidirá quién merece la custodia. Clara apretó el teléfono contra el oído, conteniendo las lágrimas. No le quitarás a su madre, dijo con voz firme, aunque por dentro se derrumbaba. Pero la amenaza era real. Sin dinero ni estabilidad laboral, su posición era frágil. Intentó pedir ayuda en el sindicato de docentes, pero le dijeron que no había plazas. Las noches se volvieron largas, llenas de insomnio y preocupación. Veía a Mateo dormir y se prometía resistir, aunque no sabía cómo. Un día, al llegar al instituto, el director la esperaba con una carpeta en la mano. Lo siento, Clara, dijo sin mirarla. El consejo ha decidido no renovar tu contrato. El golpe fue seco. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Recogió sus cosas en silencio, bajo la mirada curiosa de los alumnos. Y salió por última vez del edificio donde había trabajado durante 15 años. De vuelta en casa, el silencio era insoportable. Encendió una vela sobre la mesa y escribió en un papel los pocos ahorros que le quedaban. No alcanza, murmuró. Mateo se acercó y le tomó la mano. No te preocupes, mamá. Ya saldremos de esta. Esa noche, mientras el viento soplaba contra las ventanas, el teléfono sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Clara dudó un instante antes de contestar. Sí. Una voz masculina, educada, respondió al otro lado. ¿La señora Clara Molina? Habla don Jaime Rivas, abogado de Asturias. Le llamo por un asunto de herencia familiar. Clara frunció el ceño, confundida. Herencia. Debe de haber un error. Yo no tengo familia en Asturias. Le aseguro que no hay error, señora Molina, replicó él con calma. Si me permite, puedo explicarle los detalles. Creo que su vida está a punto de cambiar. El corazón de Clara dio un vuelco. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. 2 días después de aquella llamada,
Clara viajó hasta una pequeña notaría en el centro de Oviedo para encontrarse con el abogado que había mencionado la herencia familiar. La oficina olía a papel antiguo y madera encerada. Detrás del escritorio, un hombre de cabello canoso y traje impecable la recibió con una sonrisa profesional. «Soy don Jaime Rivas», se presentó estrechándole la mano. «Gracias por venir, señora Molina. Lamento la confusión inicial por teléfono. Pero le aseguro que todo es absolutamente legítimo». Clara asintió, aún desconcertada. «No entiendo cómo puedo heredar algo de alguien a quien no conozco». El abogado abrió una carpeta gruesa y extrajo varios documentos. Se trata de doña Elvira Molina, una pariente lejana por la rama materna. Vivía en una finca en las montañas de Asturias, cerca de Cangas de Onís. No tenía hijos ni familiares directos. Y en su testamento la nombra a usted como heredera universal. Clara se llevó una mano al pecho, sorprendida. A mí. Pero, ¿por qué? Doña Elvira fue una mujer muy reservada, explicó el abogado. Su testamento menciona una afinidad de espíritu, quizás refiriéndose a su vocación docente. Ella también fue maestra. Los ojos de Clara se humedecieron. Aquella conexión inesperada tocó algo profundo dentro de ella. ¿Y qué es exactamente lo que heredó?, preguntó con cautela. Una propiedad completa, una casa solariega del siglo XIX, con terreno alrededor, un pequeño huerto y parte del bosque que la rodea, dijo don Jaime, hojeando los papeles. Pero hay una condición. Clara lo miró con cierto recelo. ¿Qué clase de condición? Para obtener la titularidad definitiva. Debe residir allí al menos un año. Es una cláusula que doña Elvira dejó muy clara. Si no la cumple, la propiedad pasará a la comunidad local para su conservación. Clara se quedó en silencio. Un año. No tenía trabajo, ni estabilidad, ni nada que la atara a Toledo, pero también le daba miedo dejar todo atrás. Es mucho que pensar, murmuró. El abogado sonrió con suavidad. A veces la vida nos obliga a empezar de nuevo en los lugares más inesperados. Esa noche. Al contarle la noticia a Mateo, el niño casi saltó de emoción. ¿Una casa en las montañas? De verdad, mamá. Podremos tener jardín y ver las estrellas. Clara intentó sonreír. Sí, hijo, parece un sueño. Pero en el fondo dudaba. Temía que todo fuera una ilusión pasajera, una promesa demasiado buena para ser cierta. Unos días después, cargaron sus pocas pertenencias en un coche alquilado. El camino hacia Asturias serpenteaba entre valles verdes y montes cubiertos de niebla. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío, impregnado de olor a pino y tierra húmeda. Cuando el coche salió de una curva, Clara frenó sin darse cuenta. Frente a ellos, entre los árboles, se alzaba una casona antigua, con paredes de piedra gris y un gran porche de madera. En las ventanas se reflejaba la luz pálida del atardecer, como si el lugar los estuviera esperando desde hacía siglos. Mateo, con la cara pegada al cristal, exclamó maravillado, «Mamá, es como un castillo». Clara respiró hondo. El viento de la montaña acarició su rostro, y por primera vez en mucho tiempo. Sintió que quizás el destino le estaba ofreciendo algo más que ruinas, una oportunidad para renacer. La casona de doña Elvira Molina parecía detenida en el tiempo. Su fachada de piedra gris, coronada por ventanales con marcos de hierro forjado, conservaba el encanto de las construcciones del siglo XIX. Una galería de madera rodeaba toda la planta baja, y más allá se extendía un bosque de pinos y castaños que murmuraban con el viento. El aire allí era distinto, fresco, húmedo, con ese aroma a tierra viva que parecía limpiar el alma. Durante los primeros días, Clara y Mateo recorrieron cada rincón con asombro. Las habitaciones estaban llenas de muebles antiguos, alfombras gastadas y retratos familiares cubiertos por una fina capa de polvo. El suelo crujía bajo sus pasos como si la casa respirara, recordándole su antigüedad y su historia. Una mañana, mientras Clara barría el porche, un hombre mayor se acercó por el camino de grava. Llevaba gorra, botas de trabajo y una sonrisa amable. «Buenos días, señora Molina. Soy don Eduardo Prados. Vivo en la finca de al lado. Cuidé esta casa durante años,
hasta que doña Elvira falleció. Le tendió la mano con respeto. Si necesita algo, no dude en llamarme. Clara le agradeció su amabilidad y lo invitó a pasar. Mientras tomaban café en la cocina, don Eduardo miró alrededor con una mezcla de nostalgia y precaución. Este lugar guarda muchos recuerdos, dijo en voz baja. Y algunos secretos también. Clara arqueó una ceja, intrigada. ¿Secretos? El hombre sonrió con un gesto enigmático. Doña Elvira era una mujer reservada, pero todos en el valle sabíamos que no contaba todo lo que sabía. Dicen que aquí, bajo estas tierras, hay historias que se remontan a la guerra y a cosas que nunca salieron a la luz. Antes de que Clara pudiera preguntar más, el hombre se levantó. No quiero asustarla, solo, cuide bien de esta casa. Ella la eligió por algo. Y se marchó despacio, dejando tras de sí un silencio inquietante. Esa misma tarde, mientras Mateo exploraba el desván, un coche moderno se detuvo frente a la entrada. De él bajó un hombre de traje oscuro y mirada calculadora. Buenas tardes, señora Molina. Me llamo Eloy Requena, represento a una empresa interesada en comprar terrenos en la zona. Podríamos hacerle una oferta muy generosa por esta propiedad. Clara lo escuchó con cautela. Lo siento, señor Requena, pero no tengo intención de vender. Esta casa es parte de mi familia. Él sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Entiendo. A veces mantener un lugar así puede ser costoso. Pero piénselo. Volveré. Y se alejó dejando tras de sí el sonido de los neumáticos sobre la grava mojada. Los días siguientes trajeron una calma extraña. Clara encontró trabajo en la escuela del pueblo. La directora, una mujer cercana y alegre, la recibió con los brazos abiertos. Allí los alumnos la respetaban, los colegas la apoyaban, y por primera vez en años, se sintió valorada. Mateo, por su parte, descubrió en el segundo piso una habitación que parecía esperarlo, mesas de trabajo, herramientas viejas y cajas llenas de piezas electrónicas. «Mamá, mira», gritó emocionado. «Es como un taller de robótica antiguo». Clara lo observó sonreír, y sintió como una luz nueva iluminaba su interior. El niño volvía a reír, y la casa, poco a poco, parecía despertar junto a ellos. Esa noche, el viento soplaba suave entre los árboles. El suelo de madera crujía bajo sus pasos mientras Clara recorría el pasillo con una vela encendida. En la biblioteca, entre libros cubiertos de polvo, halló un cuaderno de tapas de cuero. Lo abrió con cuidado. La caligrafía era elegante, antigua. En la primera página se leía: Diario de Elvira Molina. Año 1943. Clara se quedó inmóvil. El fuego de la vela tembló, y con él, el aire de la casa pareció cambiar. El diario de doña Elvira tenía el olor inconfundible del papel antiguo. Clara se sentó junto a la chimenea con una manta sobre los hombros y comenzó a leer. La letra era firme, elegante, y las primeras páginas hablaban de la vida cotidiana en los años posteriores a la guerra civil. Pero a medida que avanzaba, el tono se volvía más sombrío. Septiembre de 1943. Algunos hombres merodean de nuevo cerca del bosque. Dicen buscar reliquias, pero yo sé lo que buscan realmente. El tesoro escondido durante la guerra. Juré protegerlo mientras viva. Y si algún día alguien de mi sangre hereda esta casa, que tenga cuidado con los codiciosos. En especial con un tal Eloy Requena. Nunca confíen en él. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era posible que aquel nombre coincidiera con el del empresario que había intentado comprarle la propiedad? Cerró el diario y escuchó, de repente, un ruido leve en el porche. El crujir de una tabla. Se levantó despacio, con el corazón golpeándole el pecho, y apartó la cortina. Una sombra se movía entre los árboles. Al día siguiente, fue a ver a don Eduardo Prados. El anciano la recibió con gesto preocupado. «No me sorprende lo que encontró», dijo cuando Clara le mostró una de las páginas del diario. «Ese tal Requena lleva años apareciendo por aquí con distintos pretextos. Algunos dicen que busca oro, otros, documentos antiguos. Pero todos sabemos que no es de fiar. Aquella misma tarde,
mientras Mateo revisaba libros en la biblioteca. Un sobre amarillento cayó de una estantería. Dentro había un mapa dibujado a mano, con símbolos y coordenadas que coincidían con las descripciones del diario. Mamá. Mira, exclamó emocionado. Aquí está la casa, y esto debe ser el bosque, señaló una marca con una X cerca del muro norte. Está justo donde el diario habla del escondite. Clara lo miró boquiabierta. Dudó un momento, pero la curiosidad pudo más. Con una linterna y la ayuda de Mateo. Siguieron el mapa hasta el sótano, detrás de una pared cubierta de polvo y musgo. Allí, tras remover algunas tablas sueltas, encontraron una puerta metálica oxidada. Con esfuerzo, lograron abrirla, revelando una pequeña cámara subterránea. Dentro había cajas de madera con sellos oficiales y documentos envueltos en tela. Clara levantó una de las tapas. Libros de contabilidad, cartas, uniformes antiguos y archivos sellados con el escudo de la República. No era oro lo que doña Elvira había protegido, sino algo aún más valioso, pruebas históricas de la época de la guerra, intactas durante más de 70 años. Esto puede cambiar la historia, susurró Clara con voz temblorosa. Esa misma noche, llamó a don Jaime Rivas, el abogado. Cuando éste llegó, revisó cuidadosamente los documentos y comprendió su magnitud. Señora Molina, esto no solo tiene valor histórico. Puede convertir su propiedad en patrimonio protegido. Nadie podrá quitársela. Días después, arqueólogos e historiadores del gobierno acudieron a la finca. La prensa regional publicó titulares en primera plana: descubren valioso archivo de la guerra civil en finca de Asturias. Los vecinos, orgullosos, Comenzaram a visitar a Clara para felicitarla. Mientras tanto, el nombre de Eloy Requena apareció en las noticias por otros motivos: una investigación por corrupción y explotación ilegal de terrenos. Las autoridades registraron sus oficinas. Y pronto su imperio comenzó a desmoronarse. En el pueblo, todos comentaban el giro del destino. Aquella mujer que había llegado con una maleta y un hijo se había convertido en la nueva guardiana de la memoria local. Semanas más tarde, el salón del ayuntamiento se llenó de gente. El alcalde leyó en voz alta la resolución final. Se reconoce oficialmente la finca Molina como patrimonio histórico y a doña Clara Molina como su legítima propietaria y protectora. Los aplausos llenaron la sala. Clara, con los ojos brillantes, miró a Mateo, que la observaba con orgullo. Por primera vez en muchos años, no sentía miedo ni vergüenza, solo paz. Doña Elvira había confiado en ella, y ella había cumplido su legado. Los meses siguientes fueron un remanso después de la tormenta. Con la resolución del ayuntamiento y el reconocimiento legal, Clara Molina obtuvo la propiedad total de la finca. Por fin su nombre figuraba en los documentos oficiales. No como una heredera temporal, sino como la dueña legítima de la casa que doña Elvira le había confiado. El lugar, antes silencioso y solitario, se transformó. Las habitaciones fueron restauradas con ayuda del gobierno regional y del propio pueblo. Lo que había sido una casona olvidada se convirtió en un centro de memoria histórica, abierto a investigadores y visitantes. En la biblioteca, las vitrinas exhibían los documentos y objetos que Clara y Mateo habían encontrado en el sótano: uniformes, cartas, mapas, pedazos intactos de una historia que el tiempo había intentado enterrar. Cada día llegaban más personas, atraídas por la historia de aquella maestra que, sin buscarlo, había preservado parte del pasado de Asturias. Pero Clara no se veía como una heroína. Solo había cumplido con su deber. Igual que enseñaba a sus alumnos a no rendirse nunca ante la injusticia. Mientras tanto, Mateo florecía. Su curiosidad y talento por la robótica, que antes habían sido motivo de burlas, ahora lo llevaron a participar en una feria científica regional. Presentó un pequeño robot de asistencia doméstica que él mismo había programado en el taller de la casa, con piezas antiguas rescatadas del desván. Cuando anunciaron su nombre como ganador del primer premio, Clara lloró en silencio entre los aplausos. «Lo lograste, hijo», susurró abrazándolo. «Todo lo que soñabas. Por fin empieza a hacerse realidad». Mateo sonrió con esa luz en los ojos que ella no veía desde hacía años. La esperanza,
Al fin, había vuelto a su hogar. Las noticias del éxito de su hijo llegaron incluso a Toledo, y con ellas, los rumores sobre Alejandro Luján. Su empresa había quebrado tras varios malos negocios. Nerea lo había abandonado por un socio más rico, y su vida se reducía a deudas y desprestigio. Clara se enteró por un conocido del pueblo que lo había visto en Madrid, envejecido y solo. Pero en su corazón no quedaba rencor. Una tarde. Mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Clara salió al porche con una taza de té caliente. El aire olía a madera y a lluvia reciente. Mateo se sentó a su lado, con el pequeño robot descansando sobre sus rodillas. Miraron juntos el horizonte teñido de tonos dorados y rosados. «Mamá», dijo él con voz tranquila. «¿Crees que papá se arrepiente?» Clara observó las nubes que se encendían con los últimos rayos de luz. «Tal vez», respondió. «Pero lo importante no es lo que perdió él, sino lo que encontramos nosotros». Mateo apoyó la cabeza en su hombro. El viento sopló suavemente entre los árboles, y la casa, iluminada por el atardecer, parecía sonreír junto a ellos. Clara cerró los ojos y pensó en el largo camino recorrido, las humillaciones, la soledad, la caída, y ahora, la calma. Había aprendido que no hay venganza más elegante que recuperar tu dignidad, porque la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y allí, bajo el cielo encendido de Asturias, madre e hijo entendieron que su nueva vida recién comenzaba.